Buenas tardes. Bueno estar reunido otra vez. Dios Padre, venimos ante ti. Afirmamos, Dios, lo que acabo de cantar, que tú eres grande. Grande es tu fidelidad. No hay nadie como tú. Y ahora, Dios, al abrir tu palabra, al leer, Dios, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra y que tú nos transformes. En nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, en su hoja tenemos 4 versos hoy, pero los 4 son importantes. Entonces, saca la hoja o en tu Biblia busca 1 de Juan, capítulo 2. Vamos a terminar el 2 hoy, empezar el 3. Al final del 2, el último verso en 1 de Juan, capítulo 2, y por eso podemos saber que lo que ya sabemos, que los versos y los capítulos fueron puestos por hombres después, no fueron puestos por ejemplo, en este caso Juan. Él escribió todo corrido, porque el último verso de capítulo 2 nos lleva al tema de capítulo 3. El verso es en el 29 de capítulo 2, 1 de Juan. Si saben que Él es justo, es Dios, Cristo, si sabemos que Dios es justo es que es perfecto, es todo bueno, nada malo. Si sabemos que Dios es justo y perfecto, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Él pone el escenario con ese verso por lo que viene, por lo que veremos en esta semana, la próxima semana, quizás la semana después, en la próxima sección. Él pone el escenario y nos dice cómo va a ser el tema, cuál va a ser el tema de la sección que viene. Y lo que Él dice es que los que han nacido de Dios, los que son hijos de Dios, hacen que imiten a Dios. Dios es justo, Dios es perfecto, Dios no hace injusticia. Los que nacen de Dios, los que son los hijos de Dios, hacen lo mismo. ¿De qué está hablando? Él va a hablar de la necesidad de no pecar. Si uno es hijo de Dios, nos va a decir que los hijos de Dios no practican el pecado. Eso es lo que va a decir a continuación. Y nosotros, solo pensar en eso, sabemos que esa es una lucha imposible, no practicar el pecado. Lo que veremos en los días que vienen, quizás la semana que viene, quizás las semanas que vienen, lo que veremos en lo que viene es que Él va a decir que los que son hijos de Dios nunca pecan, no tienen que pecar nunca, no deben pecar, nunca deben de pecar. Y eso sabemos, esa es una lucha imposible, es imposible hacer eso. Sabemos eso porque eso no es nuestra realidad. Nuestra realidad no es que nunca pecamos. Nuestra realidad no es que somos, como dice en el verso 29, justos como Él es justo. Nuestra realidad es otra. Piensa por un momento, piensa en tu pecado persistente, o quizás pecados persistentes, si eres como somos todos. Piensa en tus pecados persistentes, en tu carácter, esa cosa que sale de ti y todo el mundo dice que Él es así. En tu carácter, en tus emociones, las emociones malas que tú sabes que esa amargura no viene de Dios. Ese enojo que yo tengo no viene de la imagen de mi Creador en quien yo soy hecho. Las emociones, las palabras, las cosas que decimos que no concuerdan con lo que Dios quisiera que dijéramos, las cosas que decimos después decimos, lo siento, no lo hubiera dicho. Piensa en las acciones, quizás para ti acciones o los pensamientos. Piensa en tu pecado persistente. Si tú dices, yo no sé cuál es el mío, piensa en aquella cosa que tú vas a hacer, que tú harías, si en las próximas 24 horas, si tú llegaras a pecar por un milagro y llegaras a pecar en las próximas 24 horas, ¿cuál sería el pecado más probable que cometerías? Ese es nuestro pecado persistente. Que pensando en eso, Juan nos va a decir que tenemos que luchar, tenemos que dejar este pecado, tenemos que ser como Dios, tenemos que dejar aquello. Y esa lucha es difícil, esa lucha, pensando en tu pecado, esa lucha es imposible muchas veces. Es como nadar contra la corriente, es hacer algo que físicamente se siente que no podemos hacer. Cuando yo digo nadar contra la corriente, cuando yo uso esa frase, lo que siempre me viene a la mente
Y no sé si de ahí empezó esa frase, pero lo que siempre me viene a la mente son los peces, los salmones. El salmón que nace en un río, y después nada abajo, va bajando con la corriente hasta que llega al mar. Y cuando llega al mar, después vive toda su vida en el mar. Y si no termina en mi mesa, regresa a final de su vida, y siempre sería mejor terminar en mi mesa, pero termina a final de su vida, si nadie lo agarra en el mar, regresa por el mismo río que bajó al principio de su vida, en el mismo río, imagina eso, pero ahora tiene que nadar contra la corriente. Ese viaje es mucho más difícil. Y si alguna vez has visto un documental de eso, búscalo en YouTube después. No, ahorita no. Después búscalo en YouTube de cómo son que cuando ellos empiezan a nadar y todos los salmones nadando junto contra la corriente y parece que están luchando con un esfuerzo y parece que no está siquiera moviendo, no se mueven tanto, pero tarde o temprano llegan a final, pero la lucha es difícil. Están nadando contra la corriente. Tratar de no pecar para nosotros muchas veces es igual, se siente igual, es como si se siente como si estuviéramos nadando, si fuéramos el salmón nadando contra la corriente. ¿Por qué? Porque todo nos jala a pecar, todo nuestra carne, el enemigo, Satanás pone tentaciones, tenemos memorias de las experiencias y los pensamientos y cómo siempre tratamos esa situación y la palabra que siempre decimos, y tenemos tentaciones que aparecen en frente como en bandeja de plata. Tenemos los ambientes, las amistades, todas las oportunidades, todo nos lleva a pecar y parece ser casi imposible no hacer las mismas cosas, decir las mismas cosas, pensar y sentir las mismas cosas vez tras vez tras vez. Por más que luchamos contra la corriente, es difícil, y esa lucha no es miserable tratar de hacer algo que parece ser tan contra la naturaleza de uno, dejar de ser como uno sabe que es. Nos negamos y no solo se siente mal cuando fallamos, cuando sentimos la culpa por haber pecado otra vez, por haber hecho lo mismo otra vez, también se siente feo, si fuéramos honestos, se siente feo cuando ganamos la lucha, cuando muerdo mi lengua y no exploto en enojo, y también eso se siente mal, porque por un lado yo sé el alivio que yo siento cuando puedo decir todo lo que quiero, pero cuando me contengo, cuando gano la lucha, también se siente feo. Es una lucha miserable, y cuando hay cambios parecen que solo son por afuera, porque por adentro siempre pensamos, no lo dije, pero lo pensé, y no siento que estoy cambiando de verdad, porque si no hubiera nadie alrededor, yo haría la cosa, yo diría la cosa, y cuando hay cambios verdaderos, parece que son tan lentos como el proceso de salmón en el río contra la corriente. Parece que no estamos cambiando, aunque estemos cambiando poco a poco. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es tan imposible esa lucha? ¿Por qué? Yo voy a decir, yo creo que el texto nos va a llevar a esa idea hoy, que la razón que es tan difícil luchar es porque nosotros luchamos por la razón equivocada. Nuestra motivación está equivocada. No es suficiente. Las razones por las cuales queremos dejar de pecar, las razones por las cuales luchamos contra nuestra carne, no son suficientes para realmente hacernos cambiar. Lo que nos motiva a luchar no es suficiente para hacernos ganar la lucha. Esa es la razón que la lucha parece ser imposible, porque estamos luchando por la razón equivocada. ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Qué es lo que nos motiva a dejar el pecado, a cambiar? Para empezar, muchas veces la razón más grande es porque si uno es cristiano, sabe que no debe hacer X cosa, no debe decir X palabras. Los cristianos no son así. Entonces uno sabe que debe ser diferente. Entonces trata de hacerlo. Esa es una motivación, porque sé que debo hacerlo. Otra razón, otra motivación que tenemos para dejar el pecado es el orgullo. El orgullo, sí. El que dirán. Yo trato de portarme bien para que los demás no piensen que soy tan malo como por adentro yo sé que soy. Esa es otra razón, otra motivación, y esa es una buena. No quiero ir al infierno,
Y yo sé que si yo me rindo al mismo pecado suficientes veces, ese pecado se va a adueñar de mí, me va a separar de Cristo. No quiero terminar lejos del Señor, no quiero ir al infierno. Por eso dejamos de pecar y esas motivaciones. No querer ir al infierno, saber cómo deben ser los cristianos, el qué dirán de los demás. Esas motivaciones, miren, no son suficientemente buenas ni fuertes para ayudar, para hacernos cambiar de verdad. Difícilmente nos cambian esas motivaciones. ¿Por qué digo que son motivaciones equivocadas? Porque aparte del orgullo, a pesar de que aparte del orgullo son buenas motivaciones que vienen de la palabra de Dios, Dios en su palabra nos da otra motivación. Aquí en el libro de Juan, y también podríamos verlo en la escritura de Pedro, podríamos verlo en casi todo. Yo voy a decir en todos los libros, creo en todo o casi todos los libros que escribió el apóstol Pablo. En todo el Nuevo Testamento está regada esta motivación. Dios nos da una motivación diferente para dejar el pecado. Juan nos va a dar en el texto hoy esa misma motivación. Después de decir Dios es justo y los que son nacidos de Él practican la justicia, Él nos da la razón, la motivación, cómo debemos luchar contra la injusticia, la rebeldía dentro de nosotros. Y antes de leer el verso, es el evangelio, es la transformación que Dios ha hecho en nosotros, es la gracia de Dios. El evangelio transforma por qué no pecamos. Ya no es solo por el que dirán o porque no debo, porque no quiero ir al infierno, sino es por lo que hemos recibido en Cristo que Dios nos motiva a vivir como nuevas personas. Esta es la motivación que Juan, igual que Pedro y Pablo, nos da. Mira en el verso 3 del capítulo 3, a final de la lectura, vimos el 29 del capítulo 2, salta al verso 3 del capítulo 3, y Juan dice, y todo el que tiene esa esperanza puesta en él, se purifica, así como Él es puro. Antes de enfatizar lo que veremos la próxima semana, lo que va a empezar a decir en el verso 4, parece que el verso 4 fuera una continuación del verso 29, lo que leímos al principio, de que los hijos de Dios no deben pecar. Él empieza por darnos lo que hoy vamos a recibir de ese texto, que es, Él empieza por decirnos cómo llegar a imitar a Dios, cómo llegar a ser como debemos ser, cómo escapar de la injusticia y nuestra rebeldía. Nos da una nueva motivación, y la motivación que es el verso 3, todo el que tiene que esa esperanza puesta en Él se purifica. La esperanza nos motiva. La esperanza nos hace tratar de ser más y más como Cristo. Esa es la motivación correcta, la motivación que Dios nos da, la motivación que funciona en la lucha es la esperanza que tenemos en Cristo. La idea grande de ese texto es que la esperanza que tenemos en Cristo nos motiva a dejar el pecado. La motivación más fuerte, la motivación más grande es la esperanza que tenemos en Jesús. Eso nos hace dejar el pecado. ¿Qué es la esperanza? Dice, lo que tiene esa esperanza, la esperanza se encuentra en los dos versos que preceden, que vienen antes del verso 3, en el verso 1 y el verso 2, y tiene dos partes. La primera parte es la identidad. La esperanza viene de la identidad que tienen los hijos de Dios, lo que somos en Cristo actualmente. La segunda parte de la esperanza son promesas para el futuro. Es lo que me espera, es lo que tendremos en los cielos por toda la eternidad. La primera parte en el verso 1, capítulo 3, primero de Juan, es nuestra identidad. Miren, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Dios nos ama. Esa es la esperanza que nos hace dejar el pecado. Es el que nos motiva a imitar a Jesús. Nos ha adoptado. En Cristo somos los hijos de Dios. Y ahí dice, el mundo no nos conoce.
es de esperar que los demás te miren raro como, ¿qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué eres así? Debemos ser diferentes, debemos ser un poco extraños porque somos diferentes. ¿En qué sentido? Somos los hijos de Dios. Dios nos ha comprado con su sangre, hemos entrado en su familia, somos los hijos adoptados, amados y perdonados de Dios. Esta realidad, todo el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Esta realidad de lo que somos en Cristo es lo que nos motiva a vivir, mire, como los hijos de Dios que somos, a ser como somos. La segunda parte de esa esperanza se encuentra en el verso 2, es la promesa para el futuro. Verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como es. Somos los hijos de Dios, y lo enfatiza, lo repite en el verso 2, somos los hijos de Dios. ¿Y por qué lo tiene que enfatizar, lo tiene que repetir? Porque todavía a veces no parece que somos los hijos de Dios. Vivimos en el mismo mundo caído donde viven todos los demás en medio de quebranto, de destrucción, dolor y muerte, enfermedad. Nosotros somos tan susceptibles a los efectos del quebranto en ese mundo como todos los demás. No parece que somos diferentes, que somos distintos, pero dice, son los hijos de Dios. Y aparte de eso, nuestra carne, igual que todos los demás, nuestra carne nos tienta, somos débiles, nos llena de malas emociones y acciones y pensamientos y no ha sido manifestado todavía lo que seremos, como dice en Romanos capítulo 8, que la creación espera la revelación de la gloria de los hijos de Dios. Algún día compartiremos en la gloria con Jesús. Algún día todos sabrán que somos los hijos de Dios, pero por mientras vivimos la vida igual que los demás. A veces parece que no somos los hijos de Dios, pero algún día, dice, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos como es. Algún día eso cambiará. Algún día aparecerá nuestro Señor, algún día nos transformará, algún día seremos como Jesús, algún día compartiremos de su gloria, algún día nos librará del dolor y del sufrimiento, algún día Dios mismo limpiará nuestras lágrimas, algún día Él nos hará exactamente como es Jesús. Ya no tendremos que luchar con esta carne y esa esperanza, y todo el que tiene esa esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Esta esperanza nos motiva, nos hace imitar a aquel que algún día veremos, quien nos terminará de transformar en aquel día. Esa es la identidad, lo que somos hoy en Cristo y la promesa de lo que Dios nos dará mañana en Jesús. Somos los hijos amados de Dios, seremos como Jesús, y esa esperanza es lo que nos motiva a dejar el pecado, a dejar de una vez las cosas que hemos cargado por tanto tiempo. Somos los hijos amados de Dios. Y mira, él dice, el que tiene esa esperanza puesta en el verso 3, él no dice, el que quiere tener esa esperanza se purifica. Él no dice, tiene que luchar y ganar para ganar tu salvación. Es por la gracia de Dios. Ya lo tenemos. Si estamos en Cristo, si te has arrepentido y bautizado, ya tienes esa esperanza, esa identidad. Eres un hijo amado de Dios. Y él dice, por lo que tienes ya, no para ganarlo, por lo que tienes. Eso es lo que nos motiva. Y la pregunta entonces es, si eso es lo que nos motiva a dejar nuestro pecado, ¿cómo nos motiva? La respuesta es cuando eso está puesto en nuestra mente, cuando está en mi mente, en tu mente y en nuestra alma. Cuando dejamos que eso nos motiva, cuando recordamos lo que somos en Jesús y lo que seremos el día de mañana. Mire, ya la lucha con el pecado es diferente. Ya vivimos de acuerdo con lo que somos y lo que sabemos que seremos. En vez de luchar contra la corriente de lo que somos y tratar de ser diferente de lo que somos, no. Solo estamos dejando el pecado porque eso nos hace ser lo que somos. Nos hace parecer a lo que somos. Es como... Y tal vez eso les sorprende a alguno de ustedes. Yo nunca era un gran atleta.
Yo nunca tenía sueños de ir a las Olimpiadas. No, obviamente, ¿va? Yo no, eso no estaba en mi futuro nunca. Pero me he imaginado cómo es la vida para esos jóvenes, los chiquitos, y que piensan que van a ser atletas olímpicos algún día, que van a llegar a las Olimpiadas, que van a tener la medalla de oro, tal vez de bronce, plata por lo menos. Yo he visto los documentales en las Olimpiadas cuando alguien va a nadar o cuando va a correr y después pone un video de su vida y lo enseña a las 4 de la mañana, se levanta y toda su familia dormida y sale a correr o sale a nadar todos los días y te cuenta de cuántas horas trabajan. Miren, su vida es difícil, hace cosas difíciles. Igual que me imagino, igual a los salmones que están nadando contra la corriente, pero ese atleta olímpico, esa persona que tenía el sueño de ser un atleta olímpico algún día, por un lado hace cosas difíciles, pero por otro lado solo está viviendo de acuerdo cuando hace todos esos sacrificios y hace el esfuerzo, solo está viviendo de acuerdo con lo que sabe que es, con su esperanza de algún día estar en esa plataforma con la medalla y ganar, y eso es lo que lo motiva. Él no piensa que es una persona normal que está haciendo eso. Él dice, no, yo soy un atleta y yo voy a ser un campeón algún día. Lo que es y lo que será lo motiva, mire, a hacer cosas difíciles. Lo mismo pasa con nosotros, lo mismo puede pasar con nosotros cuando nos miramos tal y como somos en Cristo y tal y como seremos en la eternidad en Cristo. Ese cambia, mire, la dinámica de nuestra lucha. Por eso Juan dice, todo el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo. La lucha es siempre la lucha, porque nuestra carne y tentaciones y el enemigo es real. Por un lado es difícil, pero resistir, mire, huir, negarnos a nosotros mismos es simplemente con esa motivación vivir de acuerdo con lo que somos. Y así cuando luchamos con esa motivación, luchamos como vencedores, porque eso es lo que somos en Cristo. Entonces la pregunta para nosotros ahora es, ¿qué debemos hacer? Para los que somos cristianos, la pregunta debe ser esta. ¿Cómo usamos esa esperanza que tenemos puesta en nosotros mismos, que recibimos el día que nos bautizamos, en medio de la tentación? La próxima vez, imagina ese momento que estás al punto de cometer el mismo pecado de siempre. Cuando estás en ese momento, en ese instante, antes de hacerlo, de decirlo, antes de caer, ¿cómo luchamos con esa motivación? Tenemos que hacer dos cosas. En ese instante tenemos que primero recordar lo que somos y lo que nos espera. Tenemos que luchar con proclamaciones de yo soy en Cristo. Yo soy un hijo amado de Dios. Yo soy, decirlo en ese momento. Yo soy en Cristo, yo soy más que un vencedor. En Cristo yo estoy lleno del poder del Espíritu Santo. En Cristo yo soy un ciudadano de los cielos. Y después tenemos inmediatamente que decir, y eso no es lo que hace, lo que dice, lo que siente, lo que piensa un hijo de Dios. Eso no es lo que hacía Jesús. Eso no es lo que yo debo hacer, porque yo soy un hijo de Dios. Y cuando luchamos así, ya no es nadar contra la corriente, es vivir de acuerdo con lo que somos, pero lo tenemos que hacer en ese instante cuando estamos a punto de pecar. Y cuando lo hacemos, se sentirá mucho más natural, mucho más fácil la lucha y tendremos, créeme, tendremos más y más victorias. Y si en ese momento estás escuchando eso y tú no eres un cristiano, no has dado tu vida a Jesús, tú sabes que tú no puedes luchar con esa misma esperanza porque tú no la sabes. No tienes la identidad de ser un hijo de Dios. No tienes la esperanza de la eternidad con Jesús, que Él te va a transformar, a ser como es Él, pero las puedes tener. En un instante, cuando llegas al momento de entregar tu vida a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, de dar tu vida a Él, en ese momento tú tendrás esa esperanza, tendrás la nueva identidad, serás un hijo de Dios, perdonado y amado. Y después de eso, tu lucha con tu carne, con tu pecado, cambiará por siempre y nunca será igual. Y en esa comunidad, cuando tú dices, yo quiero eso, yo quiero esa identidad, yo quiero tener esa esperanza en mí, solo tienes que decir a uno de nosotros y puedes tomar tu decisión, arrepentirte y bautizarte. Y ahora
Vamos a terminar por recordar y celebrar. La palabra que uso cada semana, porque eso es lo que nos llama a hacer la cruz. La cruz nos llama a recordar y a celebrar. Vamos a recordar y celebrar hoy la razón que tenemos esa esperanza. Por nuestra rebeldía, recuerda, si eres un cristiano hoy, a llegar a ese momento y tener en tu mano la copa y el pan y estar preparado para recordar la muerte de Jesús, piensa en eso. Por tu rebeldía, por mi rebeldía, nosotros merecemos ser los enemigos de Dios, merecemos una condenación eterna. Y por lo que Cristo hizo en la cruz, Él se cargó con nuestra iniquidad. Él sufrió castigo que merecíamos en nuestro lugar y nosotros podemos ser los hijos, las hijas amados de Dios hoy, tener la esperanza con la cual luchamos contra nuestro pecado. Entonces, ese es un momento para recordar lo que somos, recordar lo que Cristo hizo, agradecerle, a tomar el pan, tomar el jugo, a cantar, recordar lo que Cristo hizo y decirle gracias. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por momentos como hoy que nos recuerdas no solo de lo que tú pides y exiges de tus hijos, sino también nos das la motivación que de verdad funciona. Que nos recuerde de lo que somos, de lo que nos has hecho, que somos tus hijos amados y nos llamas a dejar el pecado, a ser más como Jesús, a imitar a nuestro Salvador. Dios, te pido que en los momentos de tentación, que tú nos recuerdes de esa realidad. Soy un hijo amado de Dios y así no es lo que hacen los hijos de Dios y que eso nos motive a cambiar, a vivir como la nueva persona que somos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.